Hola, soy Pierre Blaise, CEO de la Asociación Americana de Venta Online, la AMVO. Vamos a platicar de las tendencias de comercio electrónico y métodos de pago en 2020. La AMVO es una asociación sin fines de lucro que nació hace 5 años con el propósito de impulsar las ventas en línea a la economía digital en México. Hoy contamos con 350 empresas afiliadas, principalmente comercios, y lo que hacemos es tratar de hacer crecer este ecosistema a través de información, a través de capacitación. Queremos un ecosistema con mayor profesionalización. Entonces necesitamos que todas las empresas que quieren participar en el crecimiento del ecosistema estén en la AMVO. Y específicamente cuando hablamos de métodos de pago, sabes probablemente que uno de los retos más importantes que tenemos que enfrentar es el tema de la inclusión financiera. Es la barrera número 1. Hoy existe demasiado pocos mexicanos que tienen acceso a cuenta bancaria. Dice que 60% solamente de los mexicanos tienen una cuenta bancaria. Entonces necesitamos cambiar el ecosistema de pagos y asegurar que la mayoría de los mexicanos tengan acceso a métodos pagos así. Está demostrado en el mundo que hay una correlación entre el comercio electrónico y la inclusión financiera. Entonces es importante que empresas con soluciones como Quesky participen en nuestro ecosistema. Existen 4 retos grandes para el comercio electrónico en México. El primero tiene que ver con la inclusión financiera. Hay demasiado pocas personas que tienen acceso a métodos de pago para comprar en línea y de hecho la percepción de la gente es que no existen tantos métodos, entonces tenemos que darle acceso a nuevos métodos de pago y educarlos también. El segundo reto que tenemos tiene que ver con la confianza. Todavía hay gente que tiene miedo de comprar en línea. Entonces, una vez que experimentaste la primera compra, ya te vuelves un comprador leal, pero hacer la primera compra es otro reto. El tercer reto que tenemos tiene que ver con los fraudes. Hay muchos fraudes en línea en México todavía. Entonces, también es un tema de educación de la gente para que sepan lo que tienen que hacer para evitar los fraudes y también los comercios que usen métodos para prevenir los fraudes. Y el último tiene que ver con la logística. Hay problemas afuera del DF, por ejemplo, hay momentos en el año como Hot Sale o como Buen Fin donde está saturada, los operadores logísticos están saturados, entonces es el último reto que tenemos. Entonces, tener estos métodos que han tenido mucho éxito en otros países, de hecho, es algo muy bueno para el comercio electrónico y yo creo que también nos va a ayudar a empujar todo el ecosistema de FinTech a crecer. No sé si sabías, pero México es el primer país en número de FinTech en América Latina con 400, entonces realmente tenemos un ecosistema muy dinámico y necesitamos más soluciones así para que se mueve el mundo de los métodos de pago. Hay varias cosas que tenemos que hacer. El ecosistema es demasiado chiquito, 2 a 5% del PIB es demasiado poco en comparación con China, por ejemplo, que representa 29% del retail. Entonces tenemos que trabajar en conjunto para hacer crecer este ecosistema. Como lo platicamos, métodos de pago es la barrera más importante que tenemos. Es una empresa como Quesky está ayudando a todo el ecosistema a traer una solución novedosa. Tenemos que trabajar juntos, compartir información, ayudarnos. Juntos vamos a hacer crecer el pastel. Tenemos que dejar de trabajar de forma aislada y más trabajar en colaboración y así vamos a recuperar el atraso que tenemos en los otros países. Lo que me llamó la atención con Quesky, que es socio del AMVO desde julio del año pasado, es que es una solución que permite a los compradores de comprar ahora y pagar más tarde. De hecho, como es una solución que permite a la gente de comprar sin tarjeta de crédito, sin cuenta bancaria, sin tarjeta de débito, permite llegar a nuevos compradores. La solución permite también delimitar los riesgos de fraudes y los contracargos. Entonces, yo creo que es un actor que puede ayudar bastante a mover el ecosistema y en la AMVO nos gusta trabajar con empresas así que están tratando de hacer crecer el ecosistema más rápidamente. Invitamos a los comercios a sumarse a los esfuerzos del AMVO y a las empresas de métodos de pago como Quesky para ayudar a hacer crecer el ecosistema, dar confianza a la gente para que compren por primera vez o que tengan más compras en línea, que descubren los beneficios de comprar en línea.